Hola a todos, me llamo Mauricio. Hoy vamos a ver una solución al problema 1 del IMO de 2016. Este es el primer video de este tipo que he hecho, entonces lo siento si no sale bien. Este es un problema de geometría, entonces comenzaremos haciendo un dibujo. Recuerda que si esto fuera una competencia real, tendrías una regla y un compás para ayudarte a hacer este dibujo. Comenzaremos con el triángulo rectángulo BCF. Luego, podemos construir el triángulo isósceles AFB porque FA y FB son iguales. Construiremos el triángulo isósceles ADC tal que DA es igual a DC. El último triángulo que vamos a construir es el triángulo isósceles EAD con EA igual a ED. Finalmente, dibujaremos el punto M en el medio de CF y el punto X, tal que AMXE es un paralelogramo. Nuestro objetivo es demostrar que las rectas BD, FX y ME son concurrentes. Observa que en el dibujo que creamos, E, D y X son concurrentes. Esto no es inmediatamente evidente, entonces tenemos que probarlo primero. Los triángulos AFB y ADC son similares, por lo que AB sobre AC es igual a AF sobre AD. Haz una multiplicación cruzada para obtener que AD sobre AC es igual a AF sobre AB. Esto muestra que los triángulos ABC y AFD son similares. El ángulo AFD es igual a ABC y ABC es igual a 90 más el ángulo ABF. Entonces AFD es igual a esta cantidad. 2 veces el ángulo ABF es igual a 180 más el ángulo AFB porque el triángulo ABF es isósceles. Entonces el ángulo AFD es igual a 180 menos la mitad de AFB. AFB es igual a AED, entonces el ángulo AFD es igual a 180 menos la mitad del ángulo AED. Podemos construir un círculo con centro en E que pasa por A y D. Elija un punto P que subtiende el arco menor AD. El ángulo subtendido es igual a la mitad del ángulo AED por un lema elemental en geometría euclidiana. El cuadrilátero APDF es cíclico por otro lema elemental en geometría euclidiana. En particular, EA, EF y ED son congruentes. Observa que los ángulos EFA y CFB son congruentes porque CFB es un ángulo externo del triángulo AFB y EFA es congruente con EAF. En consecuencia, los puntos E, F y B son colineales. Si no conoces estos lemas de geometría euclidiana, un buen recurso es Euclidean Geometry for Mathematical Olympiads de Evan Chen. Recomendaría darle un vistazo. El ángulo MAD es congruente con el ángulo EDA, lo que significa que ED y AM son paralelos. Por tanto, E, D y X son colineales. Dado que el triángulo BFC es un triángulo rectángulo y M es un punto medio de la línea FC, las líneas BM, FM y CM son todos congruentes. Los triángulos AEF y FMB tienen los mismos ángulos porque son isósceles y AFE es igual a BFM. Por tanto, los triángulos EAF y MBF son congruentes. AF es igual a FB, entonces AEF es congruente con FMB. Por tanto, BM es igual a EA, que es igual a XM, y BE es igual a AM, que es igual a EX. Esto proporciona dos triángulos EMX y EMB, que son congruentes. Dado que ED y EF son congruentes, las líneas BD y XF son simétricas con respecto a EM. En consecuencia, las líneas EM, BD y XF deben ser concurrentes.
Esto completa la solución del problema. Muchas gracias.